Esta reunión está siendo grabada. Bien, don Sergio. ¿Estamos listos? Bienvenido, Yarna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. Buenos días. Está quórum, voy a estar presente. Buenos días, senadora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Don Jorge, ¿estamos listos entonces, no es cierto? Sí. Sí, presidente. Okay. Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos esta sesión de la Comisión de Vivienda. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados que hoy día nos van a ilustrar con las temáticas que hoy día decidimos tener, básicamente algunas audiencias de entidades que nos han pedido esta información hace bastante tiempo. Eventualmente, por diversas razones, obviamente por prioridades, no habíamos podido agendarlos, pero aquí tenemos este espacio precisamente para poder escucharlo. Don Jorge, ¿cuál es la cuenta que tenemos hoy día? Señor presidente, no hay ningún documento para la cuenta, solo comentar que el día de hoy ya tenemos terminado el informe relacionado con las modificaciones en materia de copropiedad, así que ya estaría en condiciones de poder ir a la sala, una vez que ustedes manifiesten su venia de suscribirlo, por cierto. Perfecto, mire, a ver, ahí tenemos, entiendo que es un documento bastante consistente, bastante grueso, bastante grande de contenido, ¿ya? 100 páginas. Sí, bueno, tenemos dos alternativas, senadores. Uno, evidentemente, hay que rubricar este documento. Yo no sé si el procedimiento que tenemos, básicamente hay dos. Uno para suscribirlo, para llevarlo evidentemente a la sala. Les pediría, por favor, que pudieran contactarse rápidamente con el secretario. Mientras más luego saquemos este tema de copropiedad, más luego también podemos instalar la comisión mixta para abocarse a los detalles que fueron observados y avanzar con un proyecto que por lo demás es altamente prioritario por el significado que tiene, por lo que busca ordenarse en materia de copropiedad. Así que, si bien es cierto, se generó una amplia y rica discusión sobre el particular, es una ley que evidentemente urge acelerar su tramitación dado la cantidad de personas que hoy día cada vez, ¿no es cierto?, crecientemente además está viviendo en esta condición y necesitamos actualizar las normas hoy día vigentes. Así que yo les pediría, por favor, que pudieran ratificar, ¿verdad?, la suscripción a este informe. Si alguien se contacte con el secretario para que esto sea posible a la brevedad y poder tomar allí algunas acciones para procurar llevarlo a la sala lo más rápido que se pueda, ¿ya? Así que por favor se contactan con nuestro secretario, los senadores miembros de la comisión. Presidente, Entiendo, ¿sí? perdón, presidente. Se le va a enviar, como es habitual, entonces, en el curso de la mañana, el mail para que los señores senadores y la señora senadora manifiesten su intención de suscribir el informe. Muy bien, muy bien. Sí, Gonzalo, ¿tienes algo? Sí, muchas gracias, presidente. No, solamente en línea con lo que estaba señalando usted y de acuerdo a lo que ustedes acordaron la semana pasada, la idea era que en paralelo poder ir trabajando algunas propuestas de redacción alternativa a aquellos artículos que tuvieron algún rechazo, alguna observación, para poder llegar a la comisión mixta con algo ya más consolidado, no solamente un rechazo, sino un rechazo con una propuesta. Entonces, en esa línea hemos estado trabajando nosotros en un comparado y en algunas propuestas, pero la idea es tener reuniones con sus asesores. Por lo tanto, le agradecería que a ustedes nos hicieran llegar también quién sería su representante en una eventual mesa para poder coordinar reuniones y avanzar también en paralelo con eso, para que cuando empiece a sesionar la comisión mixta podamos tener ese trabajo ya avanzado. Eso. Correcto, Gonzalo. Bueno, yo ya te mandé por si acaso el caso mío, Mauricio Nacona, ¿no es cierto? Los senadores, ha sido el procedimiento que hemos seguido en todas las normas legales que hemos tramitado en la comisión para objeto de facilitar el trabajo de la comisión mixta. Así que, senadores, por favor, háganle llegar al Ejecutivo, a Gonzalo en particular, ¿verdad?, el asesor que ustedes van a disponer para ese trabajo de análisis respecto del tema de la comisión mixta. Muy bien. Don Jorge, bueno, le damos la más cordial bienvenida. Tenemos dos invitados, dos actividades hoy día invitadas para exponer en este día de hoy. Uno es la Corporación de Viviendas Popular, COVID, a quien han sido invitados el presidente, el señor Felipe Arteaga, que lo vemos acá presente. Le damos la más cordial bienvenida.
a su vicepresidente, don Mauricio de la Barra, y al secretario ejecutivo, don Ramón Santelice. Les damos nuestra cordial bienvenida a esta reunión. El tema de las cooperativas en general ha estado en el tapete de esta comisión reiteradamente. En algún minuto se va a incorporar seguramente el senador Soria, quien también ha trabajado allí en un tema desde hace bastante tiempo, y es uno de los también de que ha planteado este tema. Por ahí se está conectando el senador Soria, que tiene un especial interés, evidentemente, en conocer los detalles de las propuestas respecto de la Corporación de Vivienda Popular. Por otro lado, me refiero al hecho fundamentalmente para abordar la participación de las cooperativas y las entidades sin fines de lucro en el desarrollo de esta temática, ¿ya? Y también tenemos invitados a una organización, el Movimiento Ceniza, a quien les damos la más cordial bienvenida también. Tenemos invitados a la señora Jonathan Aros y la señora Marcela Yáñez, que están allí en red. Le damos la más cordial bienvenida también y los vamos a escuchar. Don Jorge, partimos entonces con la COVID. No con COVID, ¿ah? No, COVID. ¿Ah? Sí. Así es, presidente. Bien, le damos la palabra entonces a nuestros invitados, del representante de COVID, don Felipe Arteaga. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a los senadores y senadoras presentes que tengan unos minutos para escucharnos. Hay una pequeña presentación que está preparada que tienen que proyectar. Ahí está. Muchas gracias. Vamos a presentar brevemente un diagnóstico que probablemente ustedes han visto con profundidad al último tiempo. ¿Quiénes somos en COVIP? COVIP es una organización que reúne a las principales cooperativas abiertas de vivienda del país y fundaciones. Está presente Conavicop y Provicop, que son dos cooperativas abiertas de vivienda, y las fundaciones Techo para Chile, Fundación Invica, Fundación Santiago, Fundación Vivienda, Ex Hogar de Cristo Vivienda, Vivecop, que es una cooperativa especializada en arriendo de vivienda, y Fundación Crate, que funciona principalmente en la región del Senador Castro, en la séptima región, es muy conocida, ¿no es cierto? Bueno, COVIP reúne a todas estas instituciones, todas ellas muy antiguas. La más antigua tiene más de 60 años de trabajo en vivienda social en Chile, y prácticamente participamos en todos los programas de vivienda del Ministerio. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, reúne a las cooperativas abiertas de vivienda y fundaciones de vivienda social. Todas son instituciones sin fines de lucro, algunas de ellas con más de 60 años, cobertura nacional, y trabajamos con sectores vulnerables, sectores medios, rurales, campamentos y soluciones de emergencia. Aportamos aproximadamente más del 10% de las soluciones de vivienda que se ejecutan cada año. La siguiente. Nuestro diagnóstico es que en Chile en los últimos 30 años de política de subsidio ha generado un gran parque de vivienda en propiedad individual. En los últimos 30 años se han producido más de 2 millones de viviendas, aproximadamente un 30% del parque actual. Pero a pesar de que consideramos que es un éxito, hay algunas dificultades, ustedes los conocen bien, algunos problemas urbanos que hemos generado, pero principalmente el déficit no ha sido posible determinar, a pesar de esta gran producción de vivienda. ¿Qué ha ocurrido los últimos años? Bueno, a partir del año 2010, como vemos en esos gráficos, el costo de la vivienda se ha incrementado muy fuertemente, dificultando a las familias el acceso y adquisición de vivienda. Y como vamos a ver, ha incrementado la opción de arriendo. Curiosamente, el 2010 es el momento en que se inició esta alza de precio, probablemente producido por el terremoto. La siguiente. Otro antecedente importante es que la relación entre el índice real de precio de vivienda que se lleva todos los años y los ingresos de la población ha aumentado de 8,8 a 16
en los últimos años. Esto significa que antes, el año 2004, con 8,8 ingresos anuales, una familia podía comprar una vivienda. En cambio, el año 2018 se requieren 16 sueldos anuales, remuneraciones anuales completas para comprar una vivienda. Ese alza es muy fuerte, se duplica prácticamente. Otra manera de verlo, el precio de la vivienda se ha duplicado en estos 15 años, pero las remuneraciones han aumentado solamente un 40%. O sea, cada vez es más difícil acceder a la vivienda. Y por otra parte, tal como decía, la vivienda arrendada subió desde el censo del año 2002 de un 20% del total del parque a un 25%. O sea, el arriendo ha sido una opción para muchas familias que no han podido acceder a la vivienda. La siguiente. También estamos experimentando cambios demográficos relevantes. En los últimos censos hemos visto cómo las personas por hogar han disminuido de 4,4 habitantes por hogar el año 82 a 3,1 habitantes por hogar el año 2017. Por otra parte, más hogares unipersonales, pasamos de 11,6% de hogares unipersonales el 2002 a 17,8% el 2017, y hogares nucleares biparentales sin hijos aumentan de 9,3 a 12,7. Entonces vemos que estos dos conjuntos de población, pasamos de un 20 a casi un 30% de hogares de este tipo, lo que significa un impacto sobre el tipo de vivienda que se requiere. Y por último, un incremento en la migración, pasamos de 1,27% de población migrante en 2002 a 4,35% en 2017. Entonces tenemos cambios demográficos importantes que impactan sobre la vivienda. Ahora, si nos vamos a cómo se ha desarrollado el tema la siguiente, por favor. O sea, la anterior. ¿Cómo ha variado el costo de la vivienda? Si vemos la política de vivienda sin deuda, que se aplica al 40% de población, más los estándares actuales de mínimo de calidad y localización que elevan considerablemente el costo de la solución, hoy día nos vemos que estamos entregando como país cerca de $45.000 por unidad de costo de una vivienda que entregamos a este 40% de la población. Estas dos láminas muestran cómo a partir del año 2004, entre el 2004 y 2006, se incrementa muy fuerte el monto por cada vivienda vulnerable entregada. Pasamos de cerca de 200 UF a cerca de 800 UF el año 2016. La anterior, por favor. No, esa. Y en el caso de la vivienda de sectores medios, pasamos de cerca de 100 UF a cerca de 400 UF. O sea, el costo de cada solución habitacional los últimos años ha incrementado fuertemente. Y es más o menos la misma vivienda, tiene otros estándares, puede tener otra ubicación, pero es más o menos la misma vivienda. O sea, tenemos un fuerte incremento del costo por solución habitacional que estamos teniendo. Y eso, la siguiente transparencia, por favor. Y ahí vemos que esto ha impactado muy fuertemente en el costo de los programas habitacionales del Ministerio de la Vivienda. En la curva de arriba vemos que aproximadamente entre el 90 y el 2016 hemos entregado en forma pareja, en la escala de la izquierda, en torno a las 80.000 soluciones anuales. En los años del terremoto un poco más, pasamos a 90.000. Pero esa es la capacidad de producción de viviendas sociales del país, entre 70.000 y 80.000 viviendas por año. Pero en la curva de abajo, la curva roja, vemos que la solución, o sea, el costo de este programa ha pasado, la gráfica, la escala de la derecha, de un costo anual de 10 millones de UF, estamos en torno a los 35, 30, entre 30 y 40 millones de UF por año. De alguna manera el costo de las soluciones habitacionales se nos está disparando fuertemente. Bueno, entonces, este impacto demográfico y el diagnóstico que hemos hecho, más los costos que estamos teniendo, siguiente presentación, vemos que la política, la siguiente lámina, por favor,
la política de vivienda actual está centrada mucho en vivienda en propiedad individual, está muy segmentada y muy escalonada por quintiles de ingreso. Hay un apoyo relevante al 40% de la población más vulnerable, vivienda sin deuda, pero insostenible por incremento de la demanda y por los costos que ha significado. Vemos crecientemente que los deciles de la población del quinto al séptimo van quedando fuera de la política habitacional por el incremento de los precios de la vivienda. Hemos visto que la política también privilegia la trama urbana a las soluciones rurales. Se ha hecho cada vez más difícil y tenemos más presión por un tema de manejo de campamento y tomas de terreno, lo que nos preocupa. Y vemos que la política tiene un muy incipiente apoyo a los sistemas de arriendo y solo por el lado de la demanda. La siguiente, por favor. Entonces, se requiere y proponemos nosotros como instituciones sin fines de lucro. Primero, repensar y reformular la política actual de subsidios habitacionales que está muy centrado en la propiedad individual. Creemos que debemos transitar de una vivienda social en propiedad hacia un derecho de acceso a la vivienda adecuada. Podemos definir después qué es lo que es la vivienda adecuada. De vivienda social en propiedad a vivienda social como bien público de uso privado, que es un concepto distinto. Y principalmente esto materializar de una política centrada de venta o traspaso de vivienda a un arriendo social de la vivienda. Creemos también que es necesario sincerar la capacidad del Estado para otorgar viviendas sin deuda. O sea, esto de haber pasado de 10 millones de UF a 35 millones de UF por año es principalmente porque estamos otorgando viviendas de $45.000 por unidad a un grupo importante de la población, que creemos que hay que hacerlo de otra manera. Y creemos también que es necesario fomentar con fuerza los sistemas de oferta de arriendo de vivienda sociales, tanto públicos como privados. La siguiente, por favor. El arriendo social y viviendas sociales como bien público creemos que tiene que basarse en algunos principios. Primero, es que si hay un financiamiento público importante, tiene que resguardarse el precio justo de la vivienda social. Todos ustedes saben mejor que nosotros que la presión inmobiliaria, la presión del mercado, la presión del suelo, de las plusvalías, hace subir los costos tremendamente. Creemos que uno podría llegar a un precio justo de la vivienda social tal como nosotros lo hacemos, la institución sin fines de lucro, que solamente cubre los costos de producir y traspasar esa vivienda. Creemos que si hay financiamiento público, el valor del arriendo es regulado. Sabemos que el mercado, por las lógicas de la plusvalía, que está bien, que atiende un segmento importante de la población, el segmento de la población que puede cuidarse solo, tendrá que ir pagando lo que corresponde de acuerdo a las plusvalías adecuadas, pero si hay financiamiento público, especialmente si hay suelo público, el valor del arriendo tiene que ser regulado. Tiene que haber un sistema transparente de asignación de arrendatarios, ya que hay un beneficio muy importante, y creemos que si hay financiamiento público, también la permanencia de la oferta de las viviendas tiene que ser garantizada por unos 15 a 20 años por lo menos. También estamos convencidos que en este sistema de arriendo social, las instituciones sin fines de lucro, las cooperativas, son las entidades llamadas a gestar y administrar esto. Es difícil pensar en gestores privados de un arriendo social, financiamiento público. Con financiamiento privado no tenemos problema en que, por supuesto, sea cualquier operador el que pueda hacerlo. Y por último, es necesario coordinar a muchos diversos actores en un sistema de arriendo social. Hay entidades financieras, esta es una actividad que requiere mucho financiamiento, tanto privado como público. Hay que coordinar a las constructoras y hay que coordinar a las gestoras y administradoras. Y creemos que esa es una tarea del Estado, principalmente del Ministerio de la Vivienda y del Departamento de Cooperativa, en el caso que sean las cooperativas las asignadas en este rol. La siguiente, por favor. Hoy día existen algunos programas pilotos de sistemas de oferta de viviendas para arriendo que lleva el MIMBU, en que están participando las cooperativas y entidades sin fines de lucro, principalmente Vivecop, que es de Conavicop, y Fundeso, que está asociado a Invica. Tenemos una cierta cantidad de viviendas, cerca de 300 viviendas colocadas,
tienen un valor promedio de viviendas en arriendo de 1.400 UF. Las entidades involucradas en estos pilotos hemos aportado cerca de un 16% del costo. El financiamiento bancario fue otorgado por el Banco del Estado, aproximadamente un 64% del valor de las viviendas que fueron compradas para ser destinadas al arriendo, y el Ministerio, a través de un subsidio a la oferta para destinar estas viviendas del arriendo, colocó cerca de un 20% del valor de las viviendas. Tenemos un promedio de arriendo de 9 UF, que incluye el subsidio al arriendo del DS52, no cobramos gastos comunes, son todas viviendas, son casas, y estas instituciones, tanto Vivecop como Fundeso, nos hemos preocupado de la administración, administramos propiamente tal la mantención, el mejoramiento de las viviendas, la organización social, la relación social con el arrendatario. Esto está funcionando desde hace 3 años en nuestro país. La siguiente, por favor. Pero tenemos algunas dificultades y necesidades. Hay una dificultad, falta de continuidad en nuevos pilotos, hemos perdido 2 años. El Ministerio ha tenido la posibilidad de generar nuevos pilotos el año 2019 y 2020 y no lo hizo, teniendo glosa presupuestaria para ello. Nosotros teníamos disposición para disponer de más viviendas para ir trabajando en este piloto. Y también ha sido difícil obtener financiamiento a largo plazo. El Banco del Estado, que inicialmente fue muy proclive a esta iniciativa, después ha comenzado a poner algunas dificultades y yo creo que no se ha involucrado y comprometido adecuadamente. Algunas necesidades, creemos que es necesario asegurar entre un 20 y un 25% del precio de la compra de estas viviendas para destinarlas al arriendo por 20 años. Eso no está claro que haya disposición para disponer de esos recursos. Hay que hacer gestiones para el financiamiento a largo plazo, Banco Estado u otras instituciones, banca privada también. Hay que asegurar la participación de mayor número de agentes del sector privado y municipal. Creemos que esta es una modalidad interesante que hay que seguirla probando. 300 viviendas es muy poco, pero esto hay que ampliar la base de instituciones interesadas para seguirlo promoviendo. Y creemos que hay que promover esto en distintos planos para instalar que el arriendo es una solución tanto mejor que la vivienda en propiedad. Sabemos que es difícil competir con la vivienda en propiedad, ya que es un traspaso de patrimonio, pero tiene ventajas, puede ser transitoria, puede otorgar movilidad laboral, tiene un montón de ventajas y tiene para el Estado en el corto plazo un menor costo que puede significar ampliar la cantidad de soluciones. Eso es todo, señores senadores y senadoras. Muchas gracias por su atención. Bien, muy bien, muchas gracias, don Felipe. No sé si tienen algo más que agregar o algún comentario adicional por parte de COVID de los demás invitados que están en la presentación. Sí, pero Don Ramón, tiene unos minutos. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer la disposición que ha tenido esta comisión para escuchar nuestra opinión. En segundo lugar, en el fondo, nuestra opinión respecto al fondo de la política pública habitacional es que estamos en un momento de un término del paradigma de la vivienda propia como solución habitacional única para el problema de la vivienda. En el mundo al que nosotros miramos como país, el de la OCDE y otros países industrializados, el arriendo de la vivienda social es lo común. La propiedad de la vivienda es una etapa que tiene un pequeño porcentaje, un 20% en algunos países de la población, pero el resto tiene asegurada el derecho de acceso a la vivienda a través del arriendo, pero la vivienda social es un bien público y un bien público tiene implicancias fuertes en cuanto a la obligación del que la administra de destinarla
al uso público, al uso privado, pero con acceso público. Así lo tienen las legislaciones europeas. Y nosotros creemos que estamos en condiciones de hacerlo porque es necesario para poder responder a todas las demandas que han quedado al descubierto con la pandemia. Es necesario separar el valor de la vivienda, el precio de la vivienda, de la capacidad de pago de los usuarios. Y eso lo tenemos que hacer mediante la obligación de ponerle a este bien público restricciones, cuidados y controles que permitan que la gente acceda sin provocar un lucro para el que administra bienes que han sido construidos con recursos públicos. Yo, para terminar, presidente, le quería pedir, y perdone la frescura, le quería pedir si pudiéramos en el futuro dar alguna opinión en otra sesión respecto de un tema muy vinculado con esto, que es un tema que habiendo estado incorporado en la Cámara de Diputados en el proyecto de ley de integración social que ustedes están tramitando, fue sacado junto con un capítulo entero del proyecto que pasó al Senado y tiene mucha implicancia con la posibilidad de gestar proyectos a nivel local para este objetivo. Presidente, muchas gracias. Bien, lo tendremos presente. Sí, don Mauricio tiene unos breves minutos porque tenemos también una organización social. Muy breve, solamente comentar que este planteamiento que ha presentado Felipe es complementario al programa que ha sido muy exitoso, el programa de integración social y territorial del cual participamos ampliamente, en el cual se logra dar una solución a las familias de sectores vulnerables a través de estos programas integrados. Y es una acción complementaria esta de arriendo que nos permitiría tratar de bajar este déficit de vivienda que existe. Sí. Bien, le agradecemos la presentación. Senadores, ¿alguna consulta para continuar con nuestra reunión del día de hoy? Ofrezco la palabra. Deberíamos dejarla al final, presidente, para poder avanzar. Si les parece. Solo agradecerles, muy, muy interesante, muy necesario de incluir. A mí me quedó una duda, presidente, pero si quiere la hacemos al final, como usted quiera. Mira, yo preferiría a lo mejor que hicieras la presentación de la consulta, toda vez que después tenemos la situación. Que lo podemos dejar liberado a nuestros invitados. Sí, porque tenemos un tema después del movimiento Ceniza, ¿no es cierto?, que van a informar precisamente sobre las dificultades del estado de avance de sus temas de reconstrucción después del incendio del 24 de diciembre del 2019. Así que prefiero mejor, Yana y Juan, que hagamos las consultas pertinentes rápidamente para que nuestros invitados expongan y respondan también con esa misma celeridad. Yana. No, presidente, yo agradecer la presentación que ha hecho COVID y tiendo a estar de acuerdo con ellos en que aquí nosotros tenemos que buscar distintas alternativas para resolver la situación que hoy enfrentan miles de familias que no tienen dónde vivir, porque la expansión, ellos lo han señalado muy bien, esta crisis ha desnudado un conjunto de dificultades, entre esos el acceso a la vivienda, y cómo han ido aumentando y proliferando muchas ocupaciones irregulares en todo el territorio. Por lo tanto, aquí pensar en una solución como un arriendo es una alternativa que se debiera explorar. Pero más bien yo quisiera hacer una consulta a partir de la presentación al Ejecutivo, porque ellos también en su presentación hablan de una subejecución del presupuesto, teniendo iniciativas. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al Ministerio de la Vivienda representado en esta comisión, si es que para el año 2021 van a haber experiencias de iniciativas pilotos, de colocar mayores recursos en iniciativas que ya han sido demostradas por COVID como una forma de acceder desde el punto de vista de la dignidad a la vivienda como un derecho esencial aquí en nuestro país. No sé si Bien. el Ejecutivo pudiera responder algo.
Bien, Yarno, muchas gracias. ¿Algún otro senador? Sí, gracias, presidente. Juan Castro y Juan Ignacio. Yo escuchaba la intervención y entendía lo siguiente, que el costo de las viviendas ha ido subiendo demasiado. Escuché ahí un 40%. Los subsidios no creo yo que estén también elevándose a un aumento de un 40%. Entonces, si tenemos un costo más alto hoy día por la escasez de materiales, por todo lo que estamos viviendo, ¿qué pasa ahí? ¿Se construyen menos viviendas? Es una pregunta. Y lo otro, el tema de los arriendos. La verdad que escuché yo que don Ramón ahí nos hablaba bien de los arriendos de otros países, experiencia de otros países. Mi opinión de los arriendos, a mí no me parece justo. Creo que las personas que acceden a un subsidio de arriendo quedan igual con el sufrimiento de que eso es por un tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿existe una mejor fórmula que ustedes tengan, por la experiencia que tienen en la construcción de viviendas, una mejor fórmula como andar más rápido para poder dar estas soluciones habitacionales a estas personas que realmente lo necesitan? Y esto lo planteo porque hace pocos días atrás el Ejecutivo o el Gobierno, el Estado, aparece entregando subsidios. En la región del Maule se entregan 172 subsidios en la región. 172 subsidios donde postularon 16.800 personas. El descontento fue tan brutal que la gente salió a protestar, vino a protestar en serio, vino a protestar aquí, a conversar con mi persona, para ver cómo uno les apoya, porque ellos están sufriendo una tremenda necesidad de una vivienda. Entonces, la experiencia de ustedes nos pueden entregar a lo mejor una mejor idea. Yo recuerdo que para el terremoto que me tocó enfrentar acá en Talca el 27 de febrero del año 2010, se entregó un subsidio a las empresas y las empresas se dedicaron a construir algunos departamentos, y yo sentí que era una fórmula muy rápida porque estos subsidios iban directamente a las empresas y las empresas generaron una construcción muy rápida y se entregaron soluciones rápidas. Yo no sé si eso hoy día pudiese retomarse para darle respuesta a esta cantidad de personas que realmente tienen unas historias tremendamente dolorosas y como Estado no somos capaces de dar solución. Por eso me gustaría saber si está esa iniciativa de parte de ustedes. Bien, muchas gracias, Juan. Juan Ignacio. Ahí sí, gracias, presidente. Primero, saludar y agradecer también la presentación y valorar todo el trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo organizaciones cooperativas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en materia de vivienda social. Y mi pregunta, tal vez aprovechando esa experiencia, ese conocimiento, esa praxis, ¿no? que llevan hace décadas y a puertas de un proceso constituyente también, ¿qué expectativas tienen en cuanto a cómo se pueda garantizar el derecho a la vivienda digna, a un barrio también, ¿no? Yo creo que esa es otra dimensión, la construcción de barrio, no solo de la casa, sino que el barrio, a propósito de la segregación, la integración social, etcétera, en una nueva constitución, el rol del Estado, el orden social, la liberalización en el fondo de suelos, propiedades, terrenos, etcétera, a propósito de la presión inmobiliaria, del mercado, lo que decía un poco al comienzo Arteaga, ¿no? Entonces, como qué expectativas tienen en el proceso constituyente respecto al rol del Estado, y aprovecho la pregunta también concreta, ¿qué opinión tendrían este tipo de organizaciones cooperativas y de la sociedad civil respecto, por ejemplo, una propuesta que viene del mundo de los pobladores, ¿no? Ucamau, otros movimientos sociales también en la lucha por la vivienda, de la propuesta de una empresa pública, una empresa nacional de construcción, ¿no? Que baje precios, que trabaje en coordinación con los comités de vivienda, con la sociedad civil, etcétera, ¿no? Me interesa escuchar su opinión más bien de esas cosas estructurales a puertas de un proceso constituyente en Chile. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, Juan Ignacio. Jorge, senador Soria. Para mí, simplecito. A mí me gustaría que los amigos empresarios
pudiera hacer todos estos comparativos. Yo he estado leyendo material que llegó. Para uno le sale más difícil poderlo descifrar. Entonces, estamos hablando de arriendo, bueno, valor del arriendo. Estamos hablando de una casa hecha por empresas para arrendar. Y yo pregunto, ¿cuántos son esos valores que hoy se están en el mercado funcionando? Para que podamos ver y el poblador y cada población en Chile pueda, con cifras reales de lo que pasa en el país, comparar qué le conviene. Porque al final nosotros estamos acá, por lo menos yo soy senador para defenderlo todo. Y he sido un pequeño empresario en mi vida, nací empresario, así que no vengo en contra de la empresa privada. Pero considero que al pueblo hay que educarlo. Y el pueblo soy yo también. Entonces yo los escucho, y con esto termino, muy atentamente lo que han hablado ahora en la mañana y en otra ocasión que también se ha presentado esto, pero quedo a la larga más o menos perdido. Entonces yo creo que es conveniente que cada cosa que se dé con valor real. Por ejemplo, ¿cuánto vale una casa? ¿Qué conviene más? ¿Comprar un departamento o tener una casa por el sistema de cooperativa de vivienda, ¿no es cierto? Ya, esas cosas hay que ayudarnos para que entre todos nosotros tengamos el mejor criterio para que el pueblo tenga que tener una casa digna. Yo la tengo clara, pero me doy cuenta que voy a presentar un proyecto a mi manera, visto desde Iquique, pero así específico, bien explicativo. Si le conviene o no le conviene a la clase media, al que es muy pobre, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa es la pega de nosotros los políticos, tener muy claro a nuestro pueblo. Si yo, que soy político, trato de meterme, estoy metido en la vivienda, me tocó 55 años atrás partir miles de viviendas. Yo no entiendo por qué podíamos hacer miles de viviendas 55 años atrás en cooperativa y ahora prácticamente la palabra cooperativa no se escucha. Y todo el pueblo de Iquique, que quebró el salitre, logró tener, vayan a ver las casas de Iquique, casas de primera nivel y al nivel, guardando las proporciones, de Itacura. Y eso le hicieron las cooperativas. Entonces, ¿cómo puede ser que teníamos sistemas de esa calidad que son miles las que estoy hablando? No estoy tirando para... Ya que entré a la Comisión de Vivienda, bueno, he tratado de buscar qué es lo bueno que Iquique puede aportar en esa experiencia en los últimos 55 años. Yo creo que todo va en que podamos comparar precios, etcétera, nos eduquen. Yo le pido a los empresarios que nos pongan al día y yo voy a ser feliz y el mejor socio aquí. Y si no, seré el enemigo más grande que tiene aquí y en algunos meses, si es necesario, en la calle. Porque esto tiene que aclararse. Eso es lo único que yo pido. Yo no veo, tengo sesiones y quedo más perdido cada vez que hay una reunión. Ahora con la reunión de 10 de la mañana que es, no perdido, 3 veces perdido, para poder comparar. Bien. Que de eso se trata, yo comparo. Así defiendo los intereses del pueblo. Si no, para mí, soy yo, Jorge, soy una mentira. Y no lo sé. Gracias, presidente. Bien, don Jorge. Colegas empresarios y políticos en sí, porque están haciendo la política y la vivienda en Chile. Son parte. Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge. Yo sabemos de tu preocupación. Aquí estamos interactuando, ¿no es cierto?, con la Corporación de Vivienda Popular, quienes a lo largo de muchos años se han dedicado, ellos como cooperativa y como entidades sin fines de lucro, a la administración de estas viviendas a través de esta modalidad. Evidentemente que hay una opción, o sea, no todo el mundo hoy día está accediendo, que es el sueño quizás de todos, acceder a una vivienda en propiedad. Pero, dado las consultas y a respuesta también a la gente del COVID, el tema de esta vivienda social como bien público de uso privado, esta figura, ¿no es cierto?, que pueda, como bien señalaba Yanna, ¿no es cierto?, abrir el espacio, o ha abierto el espacio durante muchos años a una solución habitacional a personas que con tanto drama sabemos hoy día están viviendo esta realidad. El senador Soria por años, ¿verdad?, por tiempo ha venido planteando este tema, ¿no es cierto?, y cómo las cooperativas han ido perdiendo de alguna manera también ese protagonismo por consecuencias de visiones políticas diversas.
con el Ministerio hemos estado hablando a propósito de la ley de integración y el tema de las cooperativas parte integrada, ¿no es cierto?, dentro de las modalidades a través de las cuales también vamos a tener que hacer frente a esta realidad. Tenemos una presentación adicional. Yo les voy a pedir que la respuesta, por favor, la podamos hacer lo más sucinta posible. Esto va a quedar abierto. Me gustaría, sí, como bien dice el senador Soria, que pudieran hacernos llegar, ¿no es cierto?, un detalle pormenorizado de los valores, cifras, precios, temas que se están barajando en este minuto para tener la información dura, ¿ya? De qué estamos hablando en materia de impacto, porque han dado cifras bastante interesantes de esta tendencia casi permanente de los 80.000 soluciones, pero el fuerte incremento que ha tenido, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, el valor de la vivienda versus el 40% a cual se refería Juan Castro, de los 40% que han incrementado solamente los sueldos, mientras que las viviendas se han prácticamente hecho cada vez más inaccesibles. Esos valores duros, por favor, nos gustaría que nos pudieran mandar para hacérselos llegar a todos los senadores, porque son información bastante valiosa que ustedes han elaborado. Les doy no más de 3-4 minutos, porque queremos también destinarle media hora a la entidad de Ceniza. Sé que hay un participante de ellos que ha tenido dificultades para conectarse, el señor Aros, pero está la señora Marcela. Así que, don Felipe, le doy la palabra, y todo aquello que es posible o que quede a medio camino, no hay ningún problema en que manden la información por escrito, y tampoco no hay ningún problema en que volvamos a reunirnos más adelante, ¿no es cierto?, en el marco de la otra tramitación de la ley de integración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mire, básicamente creemos nosotros que lo que hay que hacer, que no es fácil, porque hay un cambio cultural, es cambiar de poco de los subsidios, los planes de gobierno de vivienda social, de vivienda en propiedad, a vivienda en arriendo o en uso. Eso es básicamente lo que... Y eso es por un tema de matemático. O sea, si nosotros queremos hoy día entregarle a las personas que requieren, de acuerdo a su necesidad, una vivienda digna, esa vivienda hoy día vale mucho más de lo que costaba hace 10, 15 años, por un tema de aumento de valor de suelo, aumento de los costos de la construcción, aumento de los estándares. El valor de la vivienda se ha duplicado no porque el mercado es malo, sino que porque la realidad es esa. El suelo ha subido, los estándares han subido. La Cámara Chilena de Construcción ha hecho un estudio muy interesante del aumento de los costos de la vivienda y define claramente cuáles son las causas. Entonces, tenemos un hecho: la vivienda hoy día que nosotros queremos entregar a nuestra población es más cara. ¿Cómo hacemos si tenemos limitación al presupuesto? Bueno, o entregamos menos vivienda y tenemos un problema, y lo que decía el senador Castro, ¿no es cierto?, de la gente que quiere solución y no tiene. El último llamado al DS49, el Ministerio informó hace pocas semanas que postularon 300.000 personas. Eso es insólito, hace muchos años que no ocurría esa cantidad de postulaciones. Y eso es porque la demanda está insatisfecha. Entonces, si tenemos el problema de que la casa que queremos entregar es más cara, no tenemos más recursos, porque son millones de UF lo que cuesta estos programas, tenemos que buscar una solución alternativa. Creemos nosotros que el arriendo es una muy buena solución, es transitoria, en algunos casos, en otros permanente. Pensemos en adultos mayores, el programa de subsidio a la demanda para adultos mayores permanente. ¿Para quién le vamos a entregar a una familia, a una persona de 70 años una vivienda en propiedad? Entreguémosle el arriendo mientras viva. A una persona joven que está recién casada, ¿por qué le vamos a entregar una vivienda en propiedad a los 20 años? Entreguémosle una vivienda en arriendo con el subsidio que le corresponda, y después, si quiere cambiarse de región por trabajo, se cambia. Y después podrá postular, si sus condiciones salariales y remuneraciones mejora, podrá adquirir una vivienda en propiedad. Si no es pasar todo a vivienda en arriendo, pero dejar el arriendo como un pivote, como un foco importante para resolver más rápidamente los problemas de la gente. Y respecto a la pregunta del senador Latorre, que es muy interesante y el tema del suelo es un tema muy complejo, muy complejo. Nosotros tenemos la convicción, como instituciones sin fines de lucro, que el mercado no es capaz de generar suelo para vivienda social. Entonces hay que hacer algo para que el Estado, para que la sociedad asegure suelo bien localizado para la vivienda social. O si no, la vivienda social queda destinada a la periferia. El mercado, eso es convicción nuestra,
porque la lógica del mercado es la plusvalía, y mientras mejor localizado, más plusvalía tiene. Y rápidamente ese suelo no es posible instalar vivienda social porque los costos no dan. Entonces, algo tiene que ir en la Constitución respecto al suelo, creemos nosotros. No somos, o sea, somos expertos, podremos discutir eso. Y nosotros creemos que también en la Constitución debería ir el derecho al acceso a la vivienda, no un derecho a la propiedad. Si ponemos derecho a la propiedad a la vivienda, vamos a comprometer la mitad del presupuesto de la nación en garantizar viviendas para todos los chilenos. Es gigantesco el presupuesto que se requiere. Entonces, tener cuidado con que lo que creemos nosotros que tiene que estar garantizado en la nueva Constitución es el derecho al acceso a una vivienda, no derecho a la propiedad. Eso para ser breve. Muy bien. Muchas gracias por las consultas. ¿Hay un minuto para complementar, presidente? Tiene un minuto, don Ramón, porque nos están esperando de la... Quería responder una pregunta muy concreta que hizo el senador Soria, con quien me tocó también trabajar desde el otro lado de la ventanilla en los proyectos de cooperativas de Iquique en los años 65 en adelante, y porque somos los dos tan más o menos de la misma edad. Entonces, quería contestar que los arrendatarios de las viviendas de este grupo que estamos de COVID, que pertenecen a la tercera edad y que son el 30% de las viviendas arrendadas, pagan directamente 11.000 pesos mensuales de arriendo. El resto, que puede llegar hasta 8 unidades de fomento de acuerdo a la norma, pero que es bastante menos, lo paga el subsidio del Serviu directamente. O sea que en la tercera edad que nos arrienda casa a nosotros, paga menos de arriendo que la cuenta de la luz. No era eso solamente, presidente. Bien, muchas gracias. Le agradecemos sinceramente la presentación. Quedamos atentos a la información que nos puedan remitir con datos sobre las actividades, sobre los valores más duros que ustedes puedan manejar como en esta entidad que nos serviría de sobremanera. Entregaron bastante información acá y nos gustaría evidentemente poder incrementar que nos puedan remitir ese tema. Así que muchas gracias a COVID por la presentación, le agradecemos y evidentemente las audiencias de la comisión van a estar siempre abiertas para recibir y escuchar sus opiniones. Así que muchas gracias por su participación. Y le damos la más cordial bienvenida. Bueno, respondería al Ejecutivo de la subejecución en esta área. Pucha, Yanna, mira, te pido algo que el Ejecutivo nos conteste. Sí, tengo una buena pregunta, que nos prepare la información, porque quiero darle fundamentalmente la oportunidad del tiempo a la organización social que nos ha estado esperando y que son los que están viviendo una condición más especial, y el Ejecutivo nos pudiera remitir esa información que nos solicitó Yanna. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Jonathan Aro, sé que recién se conectó, no había tenido dificultades para hacerlo, junto con Marcela Yáñez, para que nos pongan, ¿no es cierto?, el movimiento Ceniza. La senadora Allende, a quien le damos la más cordial bienvenida, nos está pidiendo la palabra, tiene la palabra señora Isabel Allende. Un saludo. Muchas gracias, presidente. Por cierto, saludar a todas y a todos, y desde luego agradecer este espacio que entrega la Comisión de Vivienda, y solamente y de manera muy breve informar, hemos estado en contacto permanente con este movimiento y han sido muy activos, bien organizados, evidentemente tratando de apoyar el horror que significó ese 24 de diciembre, el incendio de las viviendas, digamos, en los cerros, como sabemos, Rocuán, San Roque, en fin. Y decirle también que el 9, hay que decir las cosas, el 9 de febrero tuvimos una reunión con el ministro de la Vivienda, que accedió, digamos, o lo habíamos solicitado. Creo que fue bastante importante porque gracias a esa reunión se aceleraron subsidios que estaban retrasados y se comprometieron, cosa que no se ha hecho, entiendo, ellos lo dirán todavía, apoyar para que reforzar la DOM de Valparaíso. En resumen, vamos a escucharlos a ellos, presidente, que es lo importante. Ha habido mucho sufrimiento, retraso, pero también quiero reconocer de que el Serviu de Valparaíso regional y la disposición de la autoridad ha sido de diálogo y poder justamente coordinar con esta organización que reúne a las personas, digamos, que sufrieron el incendio para avanzar en las soluciones. Así que yo quería
entregar esta información porque creo que corresponde, digamos, lo que pudimos hacer el 9 de febrero y que nos puedan poner al día, digamos, lo que falta. A ellos obviamente también les gustaría que insistir en la prórroga del estado de catástrofe para acelerar algunos de los trámites que a veces son muy lentos y retrasan mucho las soluciones, provocando, por supuesto, la consabida angustia, digamos, aquello. Así que, presidente, yo agradezco este espacio y solamente saludar a Jonathan y a Marcela, por supuesto, y a los miembros de esta comisión. Muy bien, muchas gracias, senadora. Bien, ¿quién va a exponer? ¿Jonathan o Marcela? Marcela, bien Marcela, Buenos tienes toda la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio, en especial a la senadora Isabel Allende, que efectivamente nos ha apoyado en todo este proceso. Me sumo a las palabras de ella. Nosotros hemos tenido un arduo trabajo con Servio, pero sentimos que todavía nos falta avanzar. Para contextualizarlo un poco, nosotros tuvimos el incendio el 24 de diciembre de 2019, se perdieron 450 viviendas en los cerros Rocuán, Ramadita y San Roque, que fue justo en Navidad, por lo tanto tiene una carga emocional bastante más pesada. De eso ya ha pasado más de un año. Lamentablemente nosotros en este minuto no tenemos ninguna casa reconstruida. Sí se han asignado los subsidios de compra de vivienda y los vecinos están en eso. Pero una de las guerras que hemos dado nosotros, una de las peleas importantes, es la renovación de la zona de catástrofe. Nosotros la tuvimos durante el 2019, pero como durante el 2019, perdón, durante el 2020, pero como durante el 2020 no hubo reconstrucción efectiva, las excepciones que nos permite la zona de catástrofe no fueron en directa beneficio de los vecinos. Nosotros con la senadora tuvimos la reunión con el ministro, que también se comprometió en apelar para lograr que se prorrogara la zona de catástrofe. También los diputados y senadores de nuestro distrito apoyaron una carta que se mandó directamente al presidente pidiendo la renovación, y también al ministro de Vivienda, perdón, al ministro de Interior. No hemos tenido respuesta hasta ahora y creemos que quizás, a pesar de que hay mucha falencia, la zona de catástrofe es uno de los elementos fundamentales que necesitamos para que la reconstrucción se haga efectiva y rápida, pensando que hay una serie de excepciones que necesitamos que se apliquen en los terrenos de nuestros vecinos para que así la vivienda, finalmente el trabajo final, lo logren los vecinos, pensando ya que llevan más de un año sin sus casas, arrendando y con algunos problemas de los arriendos que han sido bastante complejos. Bueno, la senadora nos apoyó en eso, que se lograron liberar los subsidios. Tuvimos un retraso de 2 meses los pagos hace nada. Ustedes imaginarán el nivel de estrés que significó para las familias saber que iban a perder nuevamente su techo y sin respuestas claras desde cuándo se va a comenzar la reconstrucción. Nosotros ahora en este minuto sabemos que se ha trabajado, que han avanzado con Servio, que hemos tenido mesas de trabajo constantes, pero lamentablemente no le podemos dar una respuesta certera a nuestros vecinos y decirles en abril se construye su casa o en mayo. Entonces, en todo este proceso necesitamos aplicar la zona de catástrofe para que sea más fácil la reconstrucción, y apelamos a ustedes porque la vez pasada cuando lo conseguimos fue a través de la Comisión de Vivienda y el apoyo que brindaron, el apoyo transversal que ustedes mismos tuvieron, y logramos presionar al Ejecutivo y tener la zona de catástrofe. Quizás eso es uno de los puntos principales. Quiero dejarle espacio a Jonah también para que cuente otras de las situaciones que vivimos como agrupación que defiende damnificados de incendios. Bien. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Un saludo cariñoso, por cierto. Jonathan, tienes la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los señores senadores. La señora Isabel Allende, buenos días. Gracias por el espacio que lo brindaron el día de hoy para poder exponer los problemas que estamos teniendo nosotros en el sector con respecto a la reconstrucción y los subsidios habitacionales. Como decía mi compañera, estamos con el proceso de los subsidios asignados de reconstrucción, los cuales están siendo asignados, pero no tenemos respuesta con respecto a la reconstrucción por el retraso que existe en el departamento de la DOM, el cual los antecedentes que lo único que han entregado es que están con falta de personal porque mayormente están afuera porque no pueden trabajar y se están demorando los procesos administrativos
que realmente tienen que tener a la fecha cuando el señor ministro que estuvo en el año pasado cuando hizo el lanzamiento de la reconstrucción, nos mostró una pauta de cómo tenía que ir mes a mes, los cuales no se ha podido realizar nada por tema de pandemia. Pero lamentablemente el proceso de la reconstrucción, los procesos de subsidios habitacionales, no se han podido tampoco asignar como corresponde porque lamentablemente no hay un trabajo constante con la gente. El otro problema que estamos teniendo es campamentos. Nosotros tuvimos afectados 3 campamentos justamente aquí en Valparaíso, en la parte alta, los cuales a la gente le cortaron los bonos el mes de diciembre, y los cuales a ellos no hay un tema, no hay un trabajo constante donde solamente le dijeron que ellos por no tomar un subsidio ABC para comprar una casa nueva usada, le dijeron que tienen que esperar la urbanización para poder hacer la reconstrucción, pero la gente lleva esperando 20 años la urbanización de los campamentos. Y ahora le dijeron que no le van a seguir pagando porque ellos esperaron la reconstrucción, pero la urbanización, disculpe, pero lamentablemente el proceso de la urbanización ya es muy largo y ahora tienen viviendo en una habitación porque le dijeron que no pueden construir una casa. O sea, ¿cómo puedo tener yo una familia de 9 personas viviendo en una pieza? ¿Entiende? Por eso son procesos administrativos los cuales la DOM no está cumpliendo, y justamente el señor ministro dijo que no iba a apoyar con ese tema y lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido respuesta y estamos súper complicados junto con Marcela apoyando a la gente porque es un tema emocional que la gente lo está pasando nuevamente mal y no podemos, no sabemos cómo acudir a poder entregar un poco más de ayuda a eso. Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Marcela, ¿sí? ¿Quieres agregar algo más? Claro, bueno, lo que dice Jonah se suma un poco a la situación que estamos. La pandemia agudizó la sensación de abandono de los vecinos porque entenderán que se entiende obviamente que no pueden estar en terrenos todos los trabajadores, pero lo que pedimos es que si usted apoya la renovación de la zona de catástrofe, van a sentir el apoyo transversal del Senado y la presidencia se va a ver también presionada para avalar esta renovación que tiene total sentido, pensando que la catástrofe en los cerros no ha terminado y no se usó, ¿verdad? La zona de catástrofe no se llevó a cabo su uso. Nosotros la peleamos pensando que alcanzaríamos a reconstruir el primer año, pero en este segundo año de proceso de reconstrucción es cuando se hace más necesaria el uso de la zona de catástrofe para darle una respuesta efectiva a los pobladores que la han pasado pésimo durante todo este periodo. Quizá eso es el apoyo más grande que podemos tener de ustedes. Bueno, y obviamente agradecer el escucharnos y el apoyo pronto que nos puedan brindar. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Senadores, ofrezco la palabra, por favor. Consulta, presidente. Senador Soria. ¿Cuántos metros cuadrados son los que les dan a cada vivienda? ¿En cuántos metros cuadrados vivían antes de la tragedia y cuántos metros cuadrados quedan ahora para cada familia? Bien. Presidente, Sí, preguntarle a los dirigentes si los terrenos, esos donde estaban emplazadas las viviendas que fueron quemadas, ¿esos terrenos están regularizados, están ordenados, tienen toda su documentación al día? Eso es una. Y lo otro, la DOM depende de la municipalidad. Yo creo que ahí es la municipalidad de Valparaíso la que tiene que ponerse las pilas y tratar de buscar rápidamente la solución a sacar estos proyectos adelante. Eso, bien. presidente. Bien, gracias, senador. Nosotros nos vamos a sumar a la petición también que nos plantean respecto de la gestión ante el gobierno respecto a la zona catástrofe, ¿ya? Ofrezco la palabra ante Juan Ignacio. Sí, presidente, gracias. Bueno, junto con saludar a la organización, a los dirigentes, nosotros también hemos estado en contacto también con otros dirigentes de los cerros afectados. De hecho, en diciembre del 2020, el 14 de diciembre, enviamos un oficio a solicitud también de dirigentes sociales de viviendas afectadas
pidiendo la extensión de esta zona de catástrofe, porque en el fondo dura un año y necesitamos ampliarlo. Todavía no recibimos respuesta. Y ahí la información que teníamos en ese momento es que el reporte del plan de reconstrucción del Ministerio de Vivienda, con avance al 31 de octubre del 2020, señala que un total de 279 familias se han adjudicado hasta el momento 149 subsidios, y que de estas soluciones habitacionales vigentes habrían 6 ejecutadas, 2 en ejecución y 134 sin inicio de obras. Esto en relación con las soluciones habitacionales, el avance era mínimo, sin considerar las 130 familias que aún no se les asigna subsidio. Ese era el balance hasta finales de octubre del año pasado, ¿no? Entonces, claro, sería importante escuchar también desde el Ministerio de Vivienda, hoy día a marzo, ¿no?, del 2021, qué están pensando respecto a la extensión del periodo, ¿no?, de zona afectada por catástrofe, y el avance también en el proceso de reconstrucción. Eso, presidente, gracias. Bien, senadora Allende. Sí, bueno, yo quiero compartir con lo que están diciendo ustedes como Comisión de Vivienda y lo que han dicho los dirigentes. Efectivamente, creo que tiene mucho sentido. Hay que escuchar justo hace hoy día un mes que nos reunimos, que fue el 9 de febrero, con el ministro de la Vivienda. Entonces yo creo que es importante poder hacer justo a los 30 días esta evaluación con el Ministerio de la Vivienda. Como lo dicen los dirigentes y como yo lo dije, hay una buena disposición del Ministerio de Vivienda, hay una buena disposición del Servius, se han hecho mesas de trabajo. Yo creo que eso es muy importante decirlo y reconocerlo, porque eso evidentemente ayuda a poder tratar de superar los obstáculos e ir avanzando en una solución a una situación tan dramática como esta. Entonces, yo creo que es muy importante que ojalá escuchemos a Vivienda si tiene algo que decir, pero ojalá sea un acuerdo de la Comisión de Vivienda para poder, por un lado, plantear la prórroga del estado de catástrofe, y por otro lado quizás un oficio donde se pueda decir los avances que han habido. Con esa reunión, como ya expliqué, del 9 de febrero, se apuraron subsidios que estaban retrasados. Pero creo que efectivamente, y es cierto lo que dice el senador Castro, la DOM depende por supuesto del municipio de Valparaíso, pero se ha visto que tienen dificultades y por eso era importante ver cómo se podía reforzar para poder ayudarlos. Y la consulta que hacía, ya no me acuerdo cuál de los senadores, pero efectivamente las situaciones en los cerros a veces bastante complejas, porque en algunos casos están los títulos dominios, en otros casos hay varias viviendas en un mismo sitio, no todas tienen efectivamente los títulos dominios regularizados, en fin. Por eso que es tan importante el poder contar con todos los instrumentos y la mayor flexibilidad. Lo que sí queda claro, presidente, y yo creo que eso se puede colocar en el oficio, reconociendo, como digo, la buena disposición que hay de las autoridades, Servio, Vivienda, en fin, pero esto ya ha transcurrido mucho tiempo y entendemos que ha habido pandemia por medio, pero la verdad es que el sufrimiento es muy grande. Entonces necesitamos acelerar y necesitamos hacernos cargo porque son una situación realmente que lo amerita. Muy bien. Sí, muy bien, senadora. Efectivamente, sí, Marcela, para que tomemos nuestros acuerdos también. Respondiendo un poco a las preguntas que se hicieron, los terrenos de los vecinos afectados por el incendio depende de cada uno del metraje. Aquellos vecinos que tenían terrenos inhábiles para la construcción, se les asignó subsidio de compra de vivienda. Y respecto a los terrenos, bueno, el incendio tomó campamentos y zonas urbanas. Nosotros representamos la mayor parte de zonas urbanas, los terrenos están en regla, pero nos encontramos con el hecho de que el bien nacional de uso público, a lo que colindaban las viviendas, no estaba regularizado, por lo tanto ha sido un proceso bastante lento eso también. También, bueno, darle las gracias al senador Juan Ignacio Latorre, que también nos ha apoyado bastante, nos presentó, tuvimos reuniones que nos sirvieron mucho, nos abrieron los ojos cuando estábamos un poco perdidos recién en este proceso. Y bueno, sumarme también a las palabras de la senadora Isabel Allende, que había un dolor muy profundo en los vecinos, una sensación de abandono y de muy poco avance en los trabajos, a pesar de la buena disposición que hemos tenido con la autoridad y con el mismo SER. Ok, muchas gracias, Marcela. Gonzalo, no sé si tienes algo, yo creo que aquí hay algunos mensajes antes de que tomemos nosotros algún par de acuerdos respecto de este particular. Gonzalo. Gracias, presidente. Muy breve, bueno,
como ustedes saben, con Nicolás asistimos siempre a las sesiones de la comisión en nuestro rol de asesores legislativos, principalmente en el apoyo a la tramitación de los proyectos de ley, y en esa lógica no manejamos necesariamente el detalle del estado de avance de cada una de las gestiones, pero sí nos comprometemos a hacer las gestiones internas para poder recuperar bien esa información. ¿A qué me refiero? A ver bien con el director de Servio el estado de avance de los proyectos y cómo se puede apoyar desde el nivel central, ver también esta solicitud de renovación de la zona de catástrofe, eso hay que verlo con el Ministerio del Interior, por lo tanto en ese sentido recoger la preocupación del Ministerio de que esto también avance de manera adecuada. Y cómo los temas se van cruzando, o sea, esto mismo que se consulta sobre el estado de cada uno de los sitios, se cruza con el proyecto de ley de loteos regulares, si lo recuerdan que lo vimos hace unos meses, que tenemos que retomar en algún momento cuando venga aprobado en general de la sala, eso también ayuda a este tipo de procesos. Tratar de recoger en este tiempo la inquietud, yo se lo voy a transmitir al ministro, lo vamos a ver también con el director Servio, con la Seremi también a veces, que ellos pueden apoyar en algo con las gestiones con la dirección de obra, y ese compromiso, y eventualmente en una futura sesión entiendo que existe la posibilidad de que si retomamos el proyecto de integración se tenga el ministro y podamos ahí en ese contexto quizás seguir conversando de esto. Lo mismo, justo apagó el video la senadora Yana Prost, pero quería comentarle que también sobre su consulta hay información al respecto. Efectivamente el ministerio con las cooperativas trabaja no solo en arriendo, también hay llamados del DS49 enfocados en cooperativas. Hay también un poquito más de detalle en eso, de que ha habido llamados al respecto y que se pretende seguir impulsando eso, y es lo más central, impulsar una política de arriendo, pero no en el entendido de que ahora nos vamos a ir de que antes era todo dominio, ahora nos vamos a ir todo en arriendo. Esto es diversificar las soluciones de la política habitacional y no estar centrados en una sola modalidad de solución, sino que tener distintas alternativas. ¿Es un cambio de paradigma? Sí, pero no un cambio de paradigma que haya que irse completo al otro extremo. Y quizás pasó un poco eso, recogiendo lo que decía don Ramón. El proyecto de ley de integración tenía algo de eso y un poco el miedo de que promover tanto el arriendo podía afectar a la vivienda en propiedad y por lo tanto eso se rechazó en primer trámite. Queda con eso cerrada la discusión en ningún caso. O sea, yo creo que son discusiones que vamos a tener que seguir teniendo, más aún con lo que señalaba el senador Latorre respecto al rol de la vivienda en la Constitución. O sea, esto da para discusión para bastante tiempo más y la disposición del Ejecutivo siempre ha sido estar en esos debates y el ministro con mayor razón también en esto de la política de arriendo, él también lo ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por eso. Eso quería mencionar, presidente. Muchas gracias. Bien, Gonzalo. Vamos a hacer alguna gestión en realidad porque me han pedido varias veces el tema de la ley de regularización del loteo, poder requerir por parte de la sala, ¿no es cierto?, su presentación. A ver si los distintos comités le ponemos un poco de presión, ¿verdad?, a la mesa del Senado, a objeto que pongan este proyecto en tabla. Ya está aprobado por lo demás por la comisión y está hace varios tiempos para ser tramitado, para ser discutido en la sala. Jonathan me estaba pidiendo unos minutos. Yo antes te voy a dar la palabra antes que tomemos nosotros los acuerdos de los senadores respecto de los planteamientos que ustedes no han hecho. Tienes tu minuto. Señor presidente, algo cortito. Solamente recordar a los señores senadores y a todos los que están presentes que Valparaíso es una de las zonas que sufre más constantemente los incendios en Valparaíso. De hecho, el martes pasado volvimos a golpearnos con un incendio aquí en la parte donde fue afectado el incendio del 2019. El martes pasado los volvimos a afectar con cinco viviendas más aquí en el sector. O sea, estamos constantemente sufriendo catástrofe aquí en el sector y todo eso se va juntando. De hecho, el otro día nomás se mostró en las noticias que a la familia del 2014 se le entregaron los subsidios habitacionales en Playa Ancha. O sea, estamos hablando de 7 años después, o sea, y a nuestros vecinos damnificados, eso le hace que su cabeza le perjudique más porque piensan que en 7 años más, en 8 años más, van a tener un subsidio, van a tener una reconstrucción porque no hay movimiento. Solamente eso le quería informar, señor presidente. Sí, no, muy bien, Jonathan, Marcela, le agradecemos sinceramente la presentación. Aquí estamos hablando de un tema eminentemente social, profundamente humano. Cuando hablamos de 450 familias que pierden de la noche a la mañana, ¿verdad?, en un contexto tan particular, además, todas sus viviendas, su vida, su historia, sus recuerdos, y salir a la calle, ¿no es cierto?, y vivir con todas las incomodidades que eso significa, de allegado, de arrendatario, más encima con la pandemia encima. O sea, es un ambiente que evidentemente impacta profundamente en lo humano, en lo social, en lo familiar, en la convivencia cotidiana de ustedes. Así que
Uno se imagina, fui alcalde durante muchos años, Jonathan Marcela, y uno se involucra con las comunidades regular y permanentemente, tal cual como lo hizo Juan Castro, ¿verdad?, en su misma condición. Jorge, para qué decirlo, que también trabajó años tratando de sacar a la gente de la precariedad habitacional. Así que tienen acá toda la sensibilidad humana, política, social, para que cuenten absolutamente con nuestra disposición, con nuestra colaboración. Yo le voy a pedir a los senadores, ¿verdad?, frente a esta situación, porque detrás de las cifras, ¿verdad?, hay rostros, hay personas, hay niños, hay adultos mayores, hay toda una realidad de gente que está hoy día afectándose y nosotros como comisión nos hacemos absolutamente parte de esa sensibilidad. Y dos cosas, evidentemente, nos plantean la gente de Cenizas. Uno, evidentemente, coparticipar, ¿verdad?, de los requerimientos que han hecho ya los parlamentarios y que han participado, ¿verdad?, en este proceso. Agradecemos y saber que al menos han sentido, ¿verdad?, la voluntad, y vamos a pedir, ¿verdad?, que esa voluntad se transforme, ojalá, lo más rápido posible en algunos hechos concretos. Y uno de ellos es el requerimiento formal por parte de la Comisión al Gobierno, al Ministerio del Interior, insistir también para que el ministro de Vivienda evidentemente sea copartícipe de ello, Gonzalo como asesor y Nicolás del Ministerio de la Vivienda van a poner sin duda rápidamente en conocimiento de estas gestiones al ministro, y nosotros hacer lo propio a través del Senado, a través de la Comisión, para que el Ministerio del Interior dé una respuesta rápida a este requerimiento de ampliar la zona de catástrofe. ¿Les parece, senadores? ¿Habría acuerdo? Me parece absolutamente transversal para que esto sea así. Le agregamos con todos los antecedentes que nos han planteado y los efectos que esto está generando evidentemente en las comunidades. ¿Hay acuerdo, senadores? Muy bien, muy bien. Don Jorge, primera acción. Lo segundo, requerirle un estado actualizado del avance, ¿verdad?, de lo que se ha estado obrando en respuesta a los requerimientos. Ya llevamos un año y meses, ¿verdad?, desde el siniestro, y por lo tanto me parece razonable que podamos conocer pormenorizadamente. Yo sé que los municipios son entidades autónomas, pero creo que no deberíamos de hacer los requerimientos tanto al Ministerio de la Vivienda, al Serviu, respecto de todas las obras, los avances que se han hecho, pero particularmente con una calendarización, con alguna carta, ¿verdad?, de pronóstico respecto de los tiempos que tenemos por delante para llevar adelante la materialización de los acuerdos que se hayan suscrito. Pedir también, por lo tanto, senadores, pormenorizadamente esta información, no solamente información, sino que también con el plan de acciones que se puedan llevar adelante para procurar dar horizonte de tiempo, ¿verdad?, a las demandas que se han planteado por las agrupaciones en este sentido. ¿Habría acuerdo, senadores? Muy bien. ¿Sería al MIMBU, presidente? Al MIMBU, al Servio, ¿verdad? Y le requeriríamos también al respectivo, lo que involucre también al municipio en relación a la tramitación de los permisos pertinentes, ¿ya? Bien, senadores. Senadora Allende tiene la palabra y después le vamos a dar unos minutos para que se despidan nuestros invitados especiales de Cenizas. No, agradecerle, presidente, así que eso, por supuesto, nuevamente también a los dirigentes que siguen haciéndose cargo y ellos son los que dan la cara, digamos, frente a esta familia y su dolor, que es tremendo, pero pedirle si es posible, como es un oficio de la comisión, si podemos agregar, porque yo no soy miembro titular de la comisión, así que quería pedirle, por favor. De todas maneras lo damos por descontado, senadora, que iba a estar en ese requerimiento también. Jonathan. Agradecer, señor presidente, a usted y a los senadores presentes, de verdad, a la senadora Allende, al senador Juan Ignacio Latorre, por siempre estar presente en nuestra inquietud y estar ayudándolos constantemente y preguntándolos cómo va el estado de la familia. Así que nada más que agradecer y esperemos que esto nos ayude y podamos resolver luego los problemas de la gente para que la gente ya pueda estar tranquila en su hogar o por lo menos ver un avance en los resultados de la reconstrucción. Ojalá que esto sirva, Jonathan, precisamente para ese propósito, y háganle llegar, por favor, a todos sus dirigentes, a su equipo, a su asamblea, ¿verdad?, toda nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y particularmente nuestro compromiso permanente hasta que esta situación se resuelva. Cuentan absolutamente
con toda la Comisión de Vivienda del Senado a su disposición y para su apoyo. Así que muchas gracias, un abrazo muy cordial, mucha fuerza en realidad. Son estos problemas humanos los que más a nosotros nos tocan, así que un abrazo muy grande a la distancia y vamos a estar absolutamente atentos a los avances y a los procesos que se llevan adelante. Muchas gracias por su participación también. Y a nuestros amigos de COVID, muchas gracias también por habernos acompañado hasta el final. Y evidentemente a todos nuestros senadores, a los miembros, a los asesores del Ministerio de Vivienda, a Gonzalo, a Nicolás, a Verónica de la Biblioteca, un abrazo muy grande y que estén todos súper bien. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. La grabación se ha detenido. Un abrazo.